Muy buenos días, mi nombre es Kelly Turmani, alumna de la Universidad Bicentenario de Aragua. Voy a exponer en esta oportunidad una tesis la cual lleva por nombre a la víctima de la justicia procesal penal venezolana desde la perspectiva victimológica, del autor María Josefina Ferrer. La cual yo quiero explicar que ella es definiendo a la víctima. eh, la víctima, la víctima es una persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Drae, de 1993, la define como aquella que tiene tres aspectos a considerar, tal y como lo señala Mallorca, que se trata entonces de una persona que sufre un daño proveniente de un agente externo. Por lo tanto, con esta definición no se considera la posibilidad de ser víctima, sino se es el responsable de la situación victimizante. Por lo tanto, no hay acuerdo en la doctrina sobre este punto. Pero también podríamos mencionar aquí los llamados delitos sin víctima, como sería por ejemplo la prostitución, la homosexualidad y la drogadicción. También esto quiere decir que la víctima del delito en sentido estricto es toda persona natural o jurídica que directamente recibe el impacto del daño delictual. Así lo afirma Mallorca, en la que excluye los sobrevivientes en los casos de homicidio. También, este movimiento de acción humanitaria ha permitido el descubrimiento de la víctima del delito y el establecimiento de la victimología, lo cual se ha convertido en un centro de atención en muchos países, permitiendo la obtención de notorios progresos a favor de la víctima. Esto en cuanto a los derechos de la víctima dentro de la administración de la justicia penal procesal. Estos son sus orígenes. También las Naciones Unidas tienen mucha importancia en este tema porque eh, esta situación se hizo notar en Venezuela a mediados de los 90 por la participación de la Organización de las Naciones Unidas, ya en la defensa de los derechos humanos en víctimas, específicamente aquellas que son más vulnerables, por ejemplo los niños, mujeres y familias sobrevivientes de abuso. Entonces, tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Europa coincidieron aprobando instrumentos que son similares en contenido y reconocen los principios para mejorar la posición de la víctima dentro del derecho penal. Esos instrumentos son el sistema de administración de justicia penal, sistema de bienestar social, las ONG, que todas estas han participado para que esto pueda tener un rumbo diferente, y también las iglesias o grupos a nivel de comunidad. La Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder define a la víctima tanto del abuso de poder económico y político. Por lo tanto, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, así ellas no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos de la ONU. Ellas, sin embargo, el sistema de administración de justicia también genera una serie de víctimas que guardan estrecha relación con lo que constituye un delito. Aquellas como las víctimas de abuso o violencia por parte de los cuerpos represivos del Estado, las víctimas de arrestos y procesos injustos, las víctimas de respaldo judicial, entre otros. Entonces, ¿en qué país existe el desarrollo de servicio a las víctimas? Bueno, los principales países fueron aquellos como Estados Unidos, Canadá, en las cuales existe el apoyo a la víctima brindando atención médica, psicológica, odontológica, legal, apoyo financiero por parte del delincuente, del Estado o de otras instancias. Todas aquellas bajo diferentes modalidades de programas que buscan considerar cada vez más a la víctima del delito. La Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder se basa en los primeros cuatro, los cuales son resarcimiento, indemnización, trato digno, asistencia y el debido respeto por parte de los proveedores de servicios. Ellos son aquellos que goza la víctima finalizando el proceso. Sumado a esto, la víctima también tiene derechos.
los cuales los principales están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 26, 49 y 51, los cuales garantizan que la víctima goce de sus derechos, que son aquellos tales como la protección y el de reparación, el de resarcimiento, el de trato digno y el respeto debido. Y también las Naciones Unidas establecen que las víctimas tienen derecho a los mecanismos de justicia, que son tales como aquellos de acceso al sistema de administración de justicia, incluyendo a la víctima de delitos y víctima de violación de derechos. También todos los niños tienen acceso de acudir a la LOGNA. Los fiscales del Ministerio Público tienen la obligación de ofrecer la asistencia y representación legal para las víctimas, aquellos que son niños, niñas, adolescentes y adultos. Y bueno, así como las víctimas tienen derechos, también tienen deberes. Aquellos deberes que tienen son los de ser testigo, pagar las costas del juicio si no resulta favorable, de ser llevado a la fuerza para brindar de su testimonio, para hacer uso de su testimonio. Y bueno, aquellos que vivan lejos se les pagará también la logística. Y bueno, este tema es de suma importancia al ser un tema de los derechos humanos, del cual es de talla internacional, y más si se trata de víctimas y de personas víctimas y víctimas vulnerables y también sobrevivientes. Por lo tanto, los derechos básicos que reconoce el sistema judicial son 3, de los cuales solamente están cumpliéndose 2, que es la reparación y la protección, y deja de cumplirse una en la legislación venezolana, por lo cual se está victimizando de nuevo a la víctima, cosa que no debería de suceder. Bueno, este ha sido un pequeño resumen de la tesis, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.